Me quedé frente al espejo del probador, contemplando una versión de mí misma que apenas reconocía. A mis 67 años, había pasado décadas refugiada en pantalones de vestir cómodos y blusas holgadas, prendas elegidas para la practicidad y la discreción, no para llamar la atención. Pero hoy todo era diferente. Llevaba puesto un vestido azul marino de corte clásico, con un delicado ribete satinado en el escote y un broche vintage justo debajo de la clavícula, una joyita heredada de mi abuela que jamás había tenido ocasión de lucir. Al mirarme, sentí un nudo en la garganta. Había gastado más en esta prenda de lo que solía invertir en ropa en 6 meses. Le queda espectacular. Señora Prescott, comentó la vendedora con voz suave y entusiasta, acomodándome delicadamente un pliegue en la manga. Este tono realza sus ojos y le da un aire muy elegante. Asentí en silencio, con una mezcla de timidez y satisfacción. Aceptar un cumplido me resultaba extraño, casi incómodo, pero en el fondo lo necesitaba con todas mis fuerzas. En solo 2 semanas, mi único hijo, Colin, se casaría con su prometida, Aubrey Monroe. Aunque los años habían construido un muro de distancias entre nosotros, yo soñaba con ese momento. Quería sentirme orgullosa, digna y presente, como toda madre enamorada de su hijo debería estar. Me lo llevo, dije al fin, volviendo el rostro hacia la percha donde descansaba el vestido en su funda. Guardé el vestido en su bolsa, salí del probador y caminé hacia la caja con la cabeza erguida, como si cada paso me acercara un poco más a quien realmente deseaba ser ese día. Afuera, Wilmington vibraba con el ajetreo de media tarde, el eco de motores, el murmullo constante de conversa y anuncios que se filtraban por los altavoces de los autobuses. En un escaparate cercano, me detuve a mirar mi reflejo, la mujer segura que quería mostrar al mundo. Volví al estacionamiento, abrí la puerta de mi viejo Toyota con un leve crujido de metal y pasos gastados. Miré el reloj. 2:00 p.m. Tenía cita con la agencia de bodas Evermore Weddings a las 3:00. Era la misma que estaba armando la gran celebración que Colin y Aubrey creían costeada por la familia Monroe, sin sospechar mi participación. Puse el motor en marcha y puse rumbo al centro de la ciudad, sin imaginar que ese día transformaría para siempre nuestras vidas. La oficina de Evermore Weddings se alzaba en un moderno edificio de fachadas de cristal. Atravesé el umbral y me recibió un ambiente minimalista, paredes blancas, muebles de líneas puras, estanterías con muestras de telas y ramos florales resecos en jarrones de diseño. Una gran mesa de madera clara ocupaba el centro de la sala, rodeada de sillas ergonómicas. A un costado, en un tabique, lucían fotografías de parejas desbordando felicidad. Tessa Raymond, la coordinadora, salió a recibirme. Vestía un blazer crema, pantalones entallados y zapatos discretos. Su sonrisa joven casi rozaba la ingenuidad. «Sra, Prescott, qué gusto verla de nuevo», exclamó, ofreciéndome la mano. «Tome asiento, por favor». Me acomodé en la silla de respaldo alto, y ella colocó frente a mí varias carpetas con pestañas de colores. «Aquí tiene toda la documentación, facturas detalladas, cronogramas, contratos con cada proveedor», empezó a enumerar. «También hemos actualizado el planning con las últimas confirmaciones de banquete y logística». Abrí la carpeta de facturas y repasé cada línea: banquete, flores, fotografía, música en vivo, decoración. La cifra ascendía a más de 80,000 USD. Sentí un leve mareo, pero no de pánico, sino de determinación. Al día siguiente firmaría para congelar esos pagos, igual que hice con mi vida, un corte neto. Tessa se inclinó hacia adelante y me preguntó con voz suave: ¿sigue firme en su deseo de permanecer anónima en la facturación? Alcé la vista sin vacilar. Sí, respondí con firmeza. No quiero que Colin ni Aubrey sepan que fui yo, que piensen que los Monroe han costeado la boda. Vi en su rostro un atisbo de sorpresa. Pocas familias renuncian a la visibilidad en un acontecimiento así. Entiendo, murmuró, pero ¿está segura? Pocas madres eligen el anonimato. Tomé aire. Es complicado. Colin y yo llevamos años distanciados. Si supiera que pagué la boda, diría que intento controlarlo o que compro su afecto. Prefiero quedarme en las sombras. Ella asintió con comprensión.
Yo no añadí que, tras la muerte de mi esposo hace 16 años, levanté mi cadena de lavanderías con esfuerzo y lágrimas mientras criaba a Colin sola. Ni que él decidió silenciosamente que mis logros ya no encajaban en la imagen que quería proyectar. Todo será confidencial, lo prometo, me aseguró Tessa al pasarme el documento de autorización. Solo necesita su firma. Con la pluma en la mano, reflexioné. ¿Por qué invertí tiempo y dinero en una boda donde yo no sería bienvenida? La respuesta brotó con claridad, porque ella, mi hija ausente, merecía lo mejor. Colin era mi único hijo. Su felicidad era lo único que me importaba por encima de mi propio orgullo. Firmé, y el crujir del papel selló mi compromiso. Esta boda saldría adelante, pero no a mi costa emocional. El día de la boda amaneció cálido, con un cielo tan límpido que parecía un lienzo pintado. Me desperté antes del alba y por primera vez en mucho tiempo no lamenté la alarma. Me había citado con la esperanza. Tomé una ducha larga, dejando que el vapor ablandara mis sentimientos antes de peinarlos en un suave moño bajo. Con pinceladas maestras, me apliqué un maquillaje ligero que realzaba mis facciones sin disfrazarme. Me puse el vestido azul marino y lo admiré por última vez antes de guardarlo con mimo. En mi mesa de noche, un sobre blanco esperaba mi atención. Dentro, había un cheque generoso para el viaje de novios, envuelto con un lazo de satén. Lo sellé con cuidado y lo deslicé en el pequeño bolsillo de mi clutch. Sentí una punzada de emoción al imaginar las sonrisas de Aubrey y Colin al descubrirlo, si tan solo hubieran sido capaces de verme como alguien digno de su invitación. Conduje hasta el Belvedere Hotel, la joya arquitectónica de Wilmington. El vestíbulo deslumbraba con su mármol pulido, candelabros de cristal y altos ventanales por donde entraba la luz matinal. La orquesta afinaba en un rincón. Camareros con guantes blancos acomodaban canapés en bandejas plateadas. Mi viejo Toyota pasó inadvertido junto a los sedanes y SUVs de lujo que salpicaban el estacionamiento. Por un instante dudé. ¿Debería haber llamado un taxi? Pero rectifiqué. Este era mi momento, y lo haría a mi manera. Entré con paso seguro y busqué a alguien de la familia. Nadie. Ni un rostro conocido. Me sentí pequeña en medio del esplendor, pero insistí en avanzar, recogiendo fragmentos de conversaciones felices. ¡Qué bonita está la novia! Todo está listo para la ceremonia, repetí mentalmente mi papel. Madre orgullosa. Abuela, oyó un susurro cariñoso y me giré. Era Sophie, mi nieta, quien se colgó de mi cintura con un abrazo que me sorprendió. Lucía un vestido celeste, igual que en cada fotografía familiar. «¡Qué bien que viniste!», exclamó. «Temía que no lo hicieras con todo lo que pasó». Le abracé con ternura. «Nunca me perdería la boda de tu papá». Sonrió con nostalgia, y antes de que pudiera presentarme a nadie más, apareció Colin. Caminó con paso firme, muy erguido, con la compostura de un hombre que aún arrastra viejas glorias deportivas, pero su mirada no brillaba de alegría. Estaba tensa, rígida. Mamá dijo, sin rastro de afecto, «¿Qué haces aquí?». La pregunta me golpeó con crudeza. Inspiré despacio. «Vine a tu boda, Colin, a tu ceremonia». El silencio que siguió fue más frío que el mármol del hotel. Él miró a su alrededor, como evaluando testigos invisibles, y luego me tomó suavemente del brazo, conduciéndome a un rincón apartado. «Ya hablamos de esto», susurró con voz controlada. «Tú no estás en la lista de invitados. No contábamos contigo». Sentí un nudo en la garganta. «¿No me invitaron?», asintió con fastidio. «Es un evento muy exclusivo, mamá. La familia Munro, sus amigos, la prensa local. Queremos proyectar cierta imagen». Lo miré con el corazón en un puño. «Entonces no encajo en esa imagen». Desvió la mirada. «No es lo que dije». Pero no hizo falta más. Su silencio lo dijo todo. Fue en ese instante cuando Aubrey se acercó, deslizándose entre nosotros con la gracia de quien cruza un plató de cine. Lucía un vestido color marfil de líneas sencillas y labios pintados de rojo suave. Me miró con frialdad cortante. «Sra... Prescott, lamento que no haya podido quedarse en la ceremonia. Quizás en otra ocasión». Colin no corrigió ni protestó. Se limitó a susurrar un «lo siento» y a indicarme la salida, como si yo fuera un accesorio mal puesto. Respiré hondo, recompuse el gesto y, con voz suave,
le dije a Aubrey. Felicidades a ambos. Y di la vuelta, avanzando hacia la puerta principal con el sobre intacto en mi clutch y la dignidad hecha añicos. Me quedé frente al espejo del probador, contemplando una versión de mí misma que apenas reconocía. A mis 67 años, había pasado décadas refugiada en pantalones de vestir cómodos y blusas holgadas, prendas elegidas para la practicidad y la discreción, no para llamar la atención. Pero hoy todo era diferente. Llevaba puesto un vestido azul marino de corte clásico, con un delicado ribete satinado en el escote y un brooch vintage justo debajo de la clavícula, una joyita heredada de mi abuela que jamás había tenido ocasión de lucir. Al mirarme, sentí un nudo en la garganta. Había gastado más en esta prenda de lo que solía invertir en ropa en 6 meses. Le queda espectacular. Señora Prescott, comentó la vendedora con voz suave y entusiasta, acomodándome delicadamente un pliegue en la manga. Este tono realza sus ojos y le da un aire muy elegante. Asentí en silencio, con una mezcla de timidez y satisfacción. Aceptar un cumplido me resultaba extraño, casi incómodo, pero en el fondo lo necesitaba con todas mis fuerzas. En solo 2 semanas, mi único hijo, Colin, se casaría con su prometida, Aubrey Monroe. Aunque los años habían construido un muro de distancias entre nosotros, yo soñaba con ese momento. Quería sentirme orgullosa, digna y presente, como toda madre enamorada de su hijo debería estar. Me lo llevo, dije al fin, volviendo el rostro hacia la percha donde descansaba el vestido en su funda. Guardé el vestido en su bolsa, salí del probador y caminé hacia la caja con la cabeza erguida, como si cada paso me acercara un poco más a quien realmente deseaba ser ese día. Afuera, Wilmington vibraba con el ajetreo de media tarde, el eco de motores, el murmullo constante de conversa y anuncios que se filtraban por los altavoces de los autobuses. En un escaparate cercano, me detuve a mirar mi reflejo, la mujer segura que quería mostrar al mundo. Volví al estacionamiento, abrí la puerta de mi viejo Toyota con un leve crujido de metal y pasos gastados. Miré el reloj. 2:00 p.m. Tenía cita con la agencia de bodas Evermore Weddings a las 3:00. Era la misma que estaba armando la gran celebración que Colin y Aubrey creían costeada por la familia Monroe, sin sospechar mi participación. Puse el motor en marcha y puse rumbo al centro de la ciudad, sin imaginar que ese día transformaría para siempre nuestras vidas. La oficina de Evermore Weddings se alzaba en un moderno edificio de fachadas de cristal. Atravesé el umbral y me recibió un ambiente minimalista, paredes blancas, muebles de líneas puras, estanterías con muestras de telas y ramos florales resecos en jarrones de diseño. Una gran mesa de madera clara ocupaba el centro de la sala, rodeada de sillas ergonómicas. A un costado, en un tabique, lucían fotografías de parejas desbordando felicidad. Tessa Raymond, la coordinadora, salió a recibirme. Vestía un blazer crema, pantalones entallados y zapatos discretos. Su sonrisa joven casi rozaba la ingenuidad. «Sra, Prescott, qué gusto verla de nuevo», exclamó, ofreciéndome la mano. «Tome asiento, por favor». Me acomodé en la silla de respaldo alto, y ella colocó frente a mí varias carpetas con pestañas de colores. «Aquí tiene toda la documentación, facturas detalladas, cronogramas, contratos con cada proveedor», empezó a enumerar. «También hemos actualizado el planning con las últimas confirmaciones de banquete y logística». Abrí la carpeta de facturas y repasé cada línea: banquete, flores, fotografía, música en vivo, decoración. La cifra ascendía a más de 80,000 USD. Sentí un leve mareo, pero no de pánico, sino de determinación. Al día siguiente firmaría para congelar esos pagos, igual que hice con mi vida, un corte neto. Tessa se inclinó hacia adelante y me preguntó con voz suave: ¿sigue firme en su deseo de permanecer anónima en la facturación? Alcé la vista sin vacilar. Sí, respondí con firmeza. No quiero que Colin ni Aubrey sepan que fui yo, que piensen que los Monroe han costeado la boda. Vi en su rostro un atisbo de sorpresa. Pocas familias renuncian a la visibilidad en un acontecimiento así. Entiendo, murmuró, pero ¿está segura? Pocas madres eligen el anonimato. Tomé aire. Es complicado. Colin y yo llevamos años distanciados.
Si supiera que pagué la boda, diría que intento controlarlo o que compro su afecto. Prefiero quedarme en las sombras. Ella asintió con comprensión. Yo no añadí que, tras la muerte de mi esposo hace 16 años, levanté mi cadena de lavanderías con esfuerzo y lágrimas mientras criaba a Colin sola. Ni que él decidió silenciosamente que mis logros ya no encajaban en la imagen que quería proyectar. Todo será confidencial, lo prometo, me aseguró Tessa al pasarme el documento de autorización. Solo necesita su firma. Con la pluma en la mano, reflexioné. ¿Por qué invertí tiempo y dinero en una boda donde yo no sería bienvenida? La respuesta brotó con claridad. Porque ella, mi hija ausente, merecía lo mejor. Colin era mi único hijo. Su felicidad era lo único que me importaba por encima de mi propio orgullo. Firmé, y el crujir del papel selló mi compromiso. Esta boda saldría adelante, pero no a mi costa emocional. El día de la boda amaneció cálido, con un cielo tan límpido que parecía un lienzo pintado. Me desperté antes del alba y por primera vez en mucho tiempo no lamenté la alarma. Me había citado con la esperanza. Tomé una ducha larga, dejando que el vapor ablandara mis sentimientos antes de peinarlos en un suave moño bajo. Con pinceladas maestras, me apliqué un maquillaje ligero que realzaba mis facciones sin disfrazarme. Me puse el vestido azul marino y lo admiré por última vez antes de guardarlo con mimo. En mi mesa de noche, un sobre blanco esperaba mi atención. Dentro, había un cheque generoso para el viaje de novios, envuelto con un lazo de satén. Lo sellé con cuidado y lo deslicé en el pequeño bolsillo de mi clutch. Sentí una punzada de emoción al imaginar las sonrisas de Aubrey y Colin al descubrirlo, si tan solo hubieran sido capaces de verme como alguien digno de su invitación. Conduje hasta el Belvedere Hotel, la joya arquitectónica de Wilmington. El vestíbulo deslumbraba con su mármol pulido, candelabros de cristal y altos ventanales por donde entraba la luz matinal. La orquesta afinaba en un rincón. Camareros con guantes blancos acomodaban canapés en bandejas plateadas. Mi viejo Toyota pasó inadvertido junto a los sedanes y SUVs de lujo que salpicaban el estacionamiento. Por un instante dudé. ¿Debería haber llamado un taxi? Pero rectifiqué. Este era mi momento, y lo haría a mi manera. Entré con paso seguro y busqué a alguien de la familia. Nadie. Ni un rostro conocido. Me sentí pequeña en medio del esplendor, pero insistí en avanzar, recogiendo fragmentos de conversaciones felices. ¡Qué bonita está la novia! Todo está listo para la ceremonia, repetí mentalmente mi papel. Madre orgullosa. Abuela, oyó un susurro cariñoso y me giré. Era Sophie, mi nieta, quien se colgó de mi cintura con un abrazo que me sorprendió. Lucía un vestido celeste, igual que en cada fotografía familiar. «¡Qué bien que viniste!», exclamó. «Temía que no lo hicieras con todo lo que pasó». Le abracé con ternura. «Nunca me perdería la boda de tu papá». Sonrió con nostalgia, y antes de que pudiera presentarme a nadie más, apareció Colin. Caminó con paso firme, muy erguido, con la compostura de un hombre que aún arrastra viejas glorias deportivas. Pero su mirada no brillaba de alegría. Estaba tensa, rígida. Mamá dijo, sin rastro de afecto, «¿Qué haces aquí?». La pregunta me golpeó con crudeza. Inspiré despacio. «Vine a tu boda, Colin, a tu ceremonia». El silencio que siguió fue más frío que el mármol del hotel. Él miró a su alrededor, como evaluando testigos invisibles, y luego me tomó suavemente del brazo, conduciéndome a un rincón apartado. «Ya hablamos de esto», susurró con voz controlada. «Tú no estás en la lista de invitados. No contábamos contigo». Sentí un nudo en la garganta. «¿No me invitaron?», asintió con fastidio. «Es un evento muy exclusivo, mamá. La familia Munro, sus amigos, la prensa local. Queremos proyectar cierta imagen». Lo miré con el corazón en un puño. «Entonces no encajo en esa imagen». Desvió la mirada. «No es lo que dije». Pero no hizo falta más. Su silencio lo dijo todo. Fue en ese instante cuando Aubrey se acercó, deslizándose entre nosotros con la gracia de quien cruza un plató de cine. Lucía un vestido color marfil de líneas sencillas y labios pintados de rojo suave. Me miró con frialdad cortante. «Sra... Prescott, lamento que no haya podido quedarse en la ceremonia. Quizás en otra ocasión». Colin no corrigió ni protestó.
Se limitó a susurrar un «lo siento» y a indicarme la salida, como si yo fuera un accesorio mal puesto. Respiré hondo, recompuse el gesto y, con voz suave, le dije a Aubrey, «Felicidades a ambos». Y di la vuelta, avanzando hacia la puerta principal con el sobre intacto en mi clutch y la dignidad hecha añicos. Pasaron los días y Savannah dejó de ser solo un destino en mi GPS. Se convirtió en mi hogar. Cada mañana me despertaba al canto de los pájaros y al olor a jazmín del jardín, recordándome que, esta vez, la vida no arrancaba con dolores ni expectativas ajenas, sino con promesas propias. Mis acuarelas, antes guardadas en un cajón del pasado, salieron al desayuno para pintar atardeceres y fachadas coloniales. Mis libros, antes solo sueños en estanterías, ahora eran compañeros de café y debate en el club de lectura. Un sábado por la tarde, mientras caminaba por el paseo frente al río, me crucé con una joven madre y su niña pequeña. Se detuvieron al verme, saludé con una sonrisa y compartimos un par de palabras. Al despedirnos, la pequeña, con esa sinceridad que solo los niños tienen, me dijo, «Abuela, eres muy feliz aquí». Fue un instante mágico. Me di cuenta de que más allá de los lazos de sangre, la vida me regalaba nuevas conexiones, gente que no sabía quién fui, pero que celebraba quién era ahora. Para cuando llegó la primavera, mi fideicomiso para Sophie ya tenía sus primeros movimientos. Ella recibió material para su proyecto de diseño y me mandó fotos de maquetas y bocetos. Sus logros fueron mi mejor regalo. Veía en su talento la continuación de mi legado, no en una boda imposible de engranar, sino en sueños reales que sí podían florecer. A veces, cierro los ojos y aún resuenan los tacones en el vestíbulo del Belvedere, pero ese eco se diluye en el murmullo de las magnolias, más suave y esperanzador. Y así, cada día escribo un renglón distinto de mi historia. Lorraine, la mujer que vendió su casa para comprarse libertad. Lorraine, la artista de acuarelas. Lorraine, la abuela orgullosa. Dejo atrás el guión de la obligación y abrazo mi propio libreto, lleno de risas espontáneas, viajes que arden en el itinerario y amistades que brotan sin motivo aparente. Porque descubrí que al final, la mejor boda es la que celebramos con nosotros mismos, y la mejor invitación es la que nos hacemos a vivir la vida que merecemos. Ahora, sí que he terminado.